Esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Queridos hermanos, hoy tenemos la memoria obligatoria de un santo de la iglesia, San Justino, que murió mártir. Y muere mártir por defender su fe. Así que en este día tenemos la poderosa intercesión de San Justino. Pero una de las cosas de las cuales él se apasionó en su vida fue la cruz de Cristo. A ver, San Justino empezó siendo un gran filósofo, un gran pensador, dominaba la filosofía que había en ese tiempo, incluso hasta el mismo Marco Aurelio, el gran Marco Aurelio de la historia, el emperador romano, fue admirador de Justino por la capacidad que él tenía del conocimiento de la filosofía y el pensamiento humano. Solamente que Justino se encuentra con Jesucristo y al tener este encuentro con Jesucristo él se apasiona por la cruz y él dice que en la cruz no hay mayor filosofía en el mundo, no hay mayor religión ni mayor fuerza del pensamiento del hombre que en la cruz. Y uno se pone a pensar, ¿qué de agradable tiene la cruz? Si se dan cuenta, la mayoría de las personas, una de las cosas que más rechazan para ser cristiano es el tema de la cruz. Incluso tener una cruz en tu casa, hay gente que llega a tu casa y te dice: ¿qué locura es esa? ¿Qué te gusta ser masoquista y poner a un hombre todo ensangrentado en tu casa? Eso hasta les va a hacer un daño psicológico a tus hijos. Mire, este gran pensador se enamoró de eso, queridos hermanos, y es por eso que en la primera lectura ustedes han escuchado que se habla sobre la locura de la cruz y cómo la debilidad más grande de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. La sabiduría de Dios es mucho más grande que la sabiduría de los hombres por el tema de la cruz. Y sobre todo en este tiempo, queridos hermanos, en el cual, como hemos leído en la lista de nuestros hermanos que han fallecido, son muchos que han fallecido recientemente. En el mundo vamos 3.8 millones de personas muertas por culpa de este virus. Imagínense, 3.8 millones. ¿Y cuál es el porcentaje que está más o menos calculado hasta que desaparezca el virus? Entre 6 y 8 millones de personas que van a morir en el mundo. Y uno se pone a pensar, ¿y qué es lo que más se repite en este tiempo? Escuche bien, la palabra o la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué? O la última que es la que más se repite, y lo peor es que yo escucho en personas que ni siquiera son cristianas, ni siquiera creen en Dios, y si creen de una manera muy floja, muy reducida. ¿Por qué Dios permite esto? Yo les hago una pregunta, queridos hermanos, porque es bueno contemplar la cruz para que nosotros podamos entender la fe cristiana.
¿Dios fue el creador de este virus? Yo solo les pregunto, ¿Dios fue el creador de este virus? Aunque digan que no fue hecho por hombres, sí fue hecho por hombres al salir de un laboratorio en el cual se estaban haciendo experimentos. Eso es real. Aunque la gente diga no fue modificada genéticamente, muy bien, no fue modificado genéticamente, pero ¿de dónde salió el virus? ¿De dónde sale el virus? No se formó espontáneamente. Acuérdense, en el colegio nos enseñaban que había la teoría creacionista, evolucionista y la espontánea. Como veían que los ratoncitos aparecían en medio de unos trapitos, unos papeles, decían la creación espontánea. Querido hermano, el virus no apareció de forma espontánea, de creación espontánea. Sí o sí nace de un laboratorio. ¿Quiénes son los que manipulan los laboratorios? Entonces, ¿quién es el culpable de que tanta gente haya fallecido? Y lo peor, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace que se haya contagiado muchísima más gente y se siga contagiando más gente? Para que vean, porque eso de ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios ha hecho esto? Miren la gran equivocación que cometemos los seres humanos. ¿Por qué la gente se contagió, iniciaron los contagios y por qué ahora se sigue contagiando la gente? Porque la gente es egoísta, queridos hermanos. La gente es muy egoísta, siguen en fiestas, siguen en reuniones, siguen haciendo cosas, no se están cuidando. No es Dios el culpable de lo que está pasando, es el mismo ser humano que con el corazón egoísta sigue expandiendo esto. Y por eso San Justino se enamoró de la cruz, porque ¿qué es lo que sucede en la cruz según nuestra fe, queridos hermanos? ¿Qué es lo que sucede en la cruz? La cruz era un signo de humillación. La cruz era un signo para aquellos que eran los peores bandidos y malhechores. No era un premio. Se ponían a la peor lacra de la sociedad en la cruz. La peor lacra era crucificada para que la gente vea que por ser la peor lacra de la sociedad, el que sea una persona que no ayuda a la sociedad va a ser crucificado. Era una forma de crear ese miedo a la gente de así vas a terminar si tu vida está desordenada, si tu vida está mal. La cruz era el castigo para la lacra de la sociedad. Así que aquello que era castigo para las personas, Jesucristo, ¿en qué lo convirtió? Porque si no entendemos esto, no entendemos por qué tenemos la cruz en nuestra casa. Jesucristo, ¿en qué convirtió este instrumento de muerte? En un instrumento de vida. Mire de hermoso. Jesucristo transforma aquello que era para la muerte, que era castigo, en un instrumento de vida y en un instrumento de bendición. Por eso es que nosotros tenemos la cruz y por eso nosotros adoramos a Cristo crucificado, porque es en la cruz donde Él nos salva. Así que lo que era maldición, lo que era castigo, Dios lo transforma en bendición. Lo que era para la muerte, Dios lo transforma para la... Por eso es que esto que estamos pasando, queridos hermanos, nosotros si contempláramos la cruz, entenderíamos muchas gracias de Dios. ¿Por qué? ¿Quién trajo este virus al mundo? ¿Y qué es lo que está causando este virus al mundo? Dolor, sufrimiento. Muy bien. Si el mundo causa dolor y causa sufrimiento a la misma humanidad, Dios transforma ese dolor en bendición, queridos hermanos. ¿Por qué? ¿Qué es la muerte? ¿El fin del ser humano? Si creemos que es eso, queridos hermanos, qué miserable que es la vida. O sea, todo lo bueno que hacemos en esta tierra se acabaría en un cajón, se acabaría debajo de tierra. La muerte es el paso a la vida eterna. Según nuestra fe es el paso de la vida eterna. Así que todo lo que este mundo hace para hacer sufrir al ser humano, todo lo que este mundo hace para que el ser humano esté doliente, desesperado, envuelto de oscuridad, por nuestra fe Dios lo transforma en vida eterna. Y en la vida eterna no hay dolor, en la vida eterna no hay sufrimiento, en la vida eterna nadie más te va a lastimar, porque eso es lo que Dios nos tiene preparado. Y si el mundo te lastimó, Dios lo que te hace es llevarte a un lugar donde ya no hay dolor. Por eso es que llamamos la gloria de Dios, por eso es que llamamos la vida gloriosa, estar cara a cara con Jesucristo, estar cara a cara con el Padre. ¿Por qué? Porque es el lugar donde ya no hay dolor, donde ya no hay enfermedad y donde nadie nos puede lastimar. ¿Se da cuenta por qué este gran santo, que fue una mente brillante en el año 100 después de Cristo,
se enamoró de la cruz de Cristo porque ahí descubrió la mayor filosofía que puede existir del amor, de la salvación, de lo que Cristo puede hacer con nuestras vidas y de lo que Cristo quiere hacer con nuestra vida. Pero para eso nosotros tenemos que permitírselo. El otro día me llama un papá y me dice: disculpe, ¿usted el padre Rafael? Sí, no lo conozco, pero me dijeron que le hable, pues sabe que he perdido mi fe. ¿Por qué? Porque acababa de perder un familiar. Y se lo escuchaba el dolor del hombre, porque alguien que pierde un familiar no es que anda de fiesta, duele. Si perder al novio, a la novia duele, perder un familiar, querido hermano, es un desgarre profundo en la vida del ser humano. Yo le digo: disculpe, Señor, ¿y por qué está perdiendo la fe? Porque Dios se llevó a mi familiar. Mire el concepto que tenemos. Y mucha gente incluso ora: Señor, tú te llevaste a mi esposo, tú te llevaste a mi esposa. A ver, Dios no anda jugando con nuestras emociones, robándonos a nuestros familiares. De nuevo volvamos a lo que les dije. ¿Quién se ha llevado la vida de muchas personas? Este virus. ¿Quién es el que lo anda contagiando? El mismo ser humano. ¿De dónde nació? De un laboratorio. Y el mismo egoísmo del ser humano de callar, de que se habían contagiado, de que habían roto las muestras y todo eso, hizo que este virus se expanda por el mundo. ¿Se dan cuenta cómo tenemos conceptos errados porque no conocemos el amor de Dios en cruz? Es tan necesario, y sobre todo en este tiempo, que nosotros conozcamos el sentido de la cruz y la profundidad de la cruz en nuestra vida, porque la cruz no es un signo de masoquismo, es un signo de amor que nos muestra que todo dolor es vencido por el Señor y quiere que nosotros venzamos todo dolor y todo sufrimiento, pero por medio de la cruz, en la cual nosotros entendemos de que Dios quiere transformar lo que es muerte en vida, Dios quiere transformar lo que es maldición en bendición, Dios quiere transformar el dolor en gozo, solo si entendemos la grandeza que hay ahí. Por eso es que los grandes santos pasaban horas y horas y horas solamente contemplando la cruz de Cristo, solamente mirando la cruz de Cristo, y en esa cruz encontraban la paz en su corazón. Queridos hermanos, según los cálculos, falta todavía mucho dolor en el mundo. Apenas vamos 3.8 y los cálculos dicen que vamos a llegar a 8 millones. ¿Qué significa? Falta muchísimo dolor en el mundo. ¿Qué significa? Falta mucho dolor aquí en Cochabamba y aquí en Bolivia. ¿Qué vamos a hacer con ese dolor? ¿Oscurecer nuestras vidas? ¿Hundirnos? ¿Desesperarnos? Queridos hermanos, si hacemos eso, toda la gente que espera de nosotros, que está a nuestro alrededor, se va a hundir. Pero si entendemos que Dios puede transformar ese dolor que viene, que va a ser muy profundo, en bendición, queridos hermanos, nos vamos a poner de pie y vamos a animar a todas las personas que nos rodean. Toda pérdida, queridos hermanos, que este mundo nos haga, Dios le da un propósito mayor. Y en ese propósito mayor, nosotros también encontramos un nuevo propósito para nuestras vidas. Amén. Vamos a presentar el pan y el vino que se van a transformar